En este video mostraremos los aspectos básicos del funcionamiento del módulo para diseño de malla de tierras de Sizer Electric. Describiremos el proceso para crear una malla, calcularemos sus parámetros y finalmente imprimiremos diferentes tipos de reportes. El diseño de malla de tierras requiere la creación de un tipo de proyecto específico. Esto se debe a que el formato de archivo de una malla de tierras difiere del formato utilizado para conductores y charolas o canalizaciones. Para crear un tipo de malla de tierras, seleccione la opción Proyecto en el menú principal y después seleccione la opción Nuevo. Esto mostrará la ventana principal. Aquí, selecciona la opción Tierras en la sección Tipo de proyecto ubicada en el costado izquierdo. Luego, escribe el nombre del proyecto. Selecciona el directorio donde se guardará el archivo del proyecto presionando el botón con 3 puntos. Se abrirá un cuadro de diálogo donde puede seleccionar la unidad de almacenamiento en el combo box localizado en la parte inferior izquierda. Y luego seleccione el nivel donde se creará el directorio del proyecto haciendo clic en el recuadro Directorios. Presione el botón Aceptar para guardar la información y cerrar la ventana. Después de crear el archivo de proyecto aparecerá la ventana Referencias. Aquí ingresamos el nombre del proyecto, el nombre del cliente, ubicación del proyecto, y el nombre que llevarán los documentos e informes impresos por el software. A continuación, ingresamos el nombre de la persona que captura la información con correo electrónico y número de teléfono. Después, la información de la persona que revisará el proyecto y finalmente la información de la persona que aprobará los reportes. Para validar y guardar la información, presione el botón Aceptar. Si desea editar la información de la ventana Referencias más adelante, puede seleccionar la opción Consultas en el menú principal y luego seleccione Referencias. Para comenzar a crear diseños de malla de tierra, seleccione la opción Consultas en el menú principal y luego Tierras. O seleccione el icono Malla de tierras en la barra de herramientas. Aparecerá una retícula grid. En esta retícula, cada registro representa un diseño de malla de tierras específico. Puede crear un diseño de malla de tierras base, copiarlo, también puede eliminar el diseño de la malla de tierras. Puede exportar las imágenes del diseño de la malla y en este icono puede imprimir un reporte completo del registro resaltado en la retícula de datos. Puede copiar todos los análisis en el portapapeles y finalmente puede cerrar la retícula de datos. Para crear un nuevo diseño de malla de tierras, presione el icono Agregar en la barra de herramientas. Esto abrirá una ventana principal flotante con un dibujo de la malla de tierras en la parte posterior. Note que puede hacer clic en la cabecera y arrastrar esta ventana para ubicarla en la posición que le sea más conveniente. Esta ventana tiene un área común para el nombre del diseño y 5 ventanas para ingresar la información de la malla. En la parte posterior verá el diseño de la malla con los valores predeterminados. Debemos recordar que en Sizer Electric se pueden crear modelos de malla rectangulares y cuadrados. Escribe el nombre del estudio o diseño para su malla de tierras. Selecciona la pestaña Arreglo. Aquí debe definir las dimensiones totales de la malla con largo y ancho. Luego define el número de conductores horizontales y verticales en la malla. Note que al escribir estos dos campos, los valores de espacio horizontal y espacio vertical se actualizan en consecuencia. También puede ver que mientras escribe estos valores, el diseño de la parte posterior se está actualizando para reflejar el diseño de la malla de tierras y sus cotas. Seleccione el calibre del conductor. Si desea que se verifique si el conductor soporta la corriente de falla, seleccione la casilla de verificación. Si el conductor fue seleccionado para soportar la corrosión del suelo, deje este campo sin marcar. Seleccione el material del conductor y luego seleccione si los conectores en la malla son mecánicos o soldados. A continuación, seleccione la pestaña Varillas. Introduzca la longitud de las varillas de puesta a tierra en metros. En el combo box aparecerán los diámetros típicos de las varillas en metros. Puede seleccionar uno de los diámetros de la lista o escribir el diámetro de sus varillas de puesta a tierra. Una vez que haya definido las varillas, es hora de ubicarlas en el diseño de la malla. Presione el botón Agregar. Se dará cuenta que el botón se mantiene presionado para indicar que se encuentra en el modo de adición. Y luego mueva el puntero del mouse al diseño en la parte posterior. Seleccione la intersección de los conductores de la malla donde se instalarán las varillas y haga clic en la intersección.
Aparecerá un círculo para indicar que la varilla se incluyó en el diseño. Coloque tantas varillas como sea necesario en su arreglo. Tenga en cuenta que las varillas solo se pueden colocar en las intersecciones de los conductores de la malla. Si localizó equivocadamente una varilla o si desea eliminar una varilla del arreglo, presione el botón Eliminar y después seleccione la varilla que desea eliminar en el dibujo del arreglo. Al hacer clic en el círculo, la varilla se eliminará del arreglo de la malla. Es posible que haya notado que mientras está agregando o eliminando varillas del diseño, el campo total de varillas se actualiza, así como la tabla Posición Varillas. Esta tabla muestra las coordenadas relativas de las ubicaciones de cada varilla, teniendo como referencia el punto de origen de la malla localizado en el extremo superior izquierdo. Las coordenadas relativas se basan en el número de conductores a la derecha o hacia abajo del origen donde se colocan las varillas. Ahora es el momento de ingresar la información del suelo en la pestaña Terreno. Aquí debe capturar la profundidad de enterramiento de la malla en metros y el espesor de la capa superficial en metros. En el cuadro de resistividad puede identificar tres campos. El primero es para definir la resistividad de la capa superficial que se captura en ohms por metro. Capture el valor de la resistividad del suelo en el campo Terreno. Este valor debe obtenerse del estudio geoeléctrico realizado en el terreno donde se instalará la malla. Si el terreno no es uniforme y tiene una segunda capa con resistividad diferente, debe capturar el valor de la resistividad de la segunda capa en el campo Terreno capa 2. Sizer Electric calcula la resistividad de la malla utilizando la fórmula de Schwartz cuando hay una diferencia entre los valores de resistividad del terreno. Si el suelo tiene una resistividad uniforme, escriba el mismo valor en las casillas Terreno y Terreno capa 2. El botón con 3 puntos al lado de cada campo de resistividad muestra valores típicos para las resistividades con base en las tablas de referencia del estándar IEEE. Ahora definamos los parámetros eléctricos para el cálculo de la malla de tierra. Seleccione la pestaña Parámetros eléctricos e ingrese la potencia de la subestación en kVA. Luego ingrese la resistencia máxima que ha definido para la malla. En este cuadro de texto ingrese la corriente de falla monofásica disponible en la cometida de la subestación en amperes. Consulte el estándar IEEE 80 para recomendaciones sobre la corriente de falla que se utilizará. Escriba la tensión primaria de la subestación en volts. Luego escriba el valor de crecimiento de la corriente de falla. Este valor debe estar entre 1 y 5. Después escriba el factor de división por unidad para definir el porcentaje de la corriente de falla que fluye a través de la malla. Finalmente escriba el tiempo de falla, que es el tiempo que la corriente fluirá a través de la malla. Este valor suele ser el tiempo total de eliminación de fallas del dispositivo de protección principal de la subestación. Finalmente, seleccione la pestaña Calcular. Aquí encontrará un recuadro para definir las tensiones tolerables para una persona de 50 kilogramos o para una persona de 70 kilogramos de peso. Una vez que haya seleccionado una opción, presione el botón Calcular para ver los resultados. Cuando se completa el cálculo, los resultados y la conclusión del análisis se mostrarán en la tabla Resumen. En esta tabla encontrará las tensiones tolerables por el cuerpo humano, la resistencia de la malla de tierras y el aumento de potencial de la tierra. También encontrará el factor de forma y otros factores requeridos por el estándar IEEE 80 para evaluar el diseño de una malla de tierras. Identifique los datos y puede volver a las pestañas anteriores para actualizar la información y diseñar una malla segura. Presione el botón Aceptar para guardar su estudio y cerrar la ventana. Una vez que haya completado el estudio, este se mostrará en la retícula de datos como un nuevo registro. Note que el icono en la primera columna indica con una marca de verificación si el diseño cumple con las recomendaciones del estándar IEEE 80 y con una X si el diseño tiene desviaciones a estas recomendaciones. Para imprimir un reporte completo del cálculo de malla de tierras, seleccione el registro del estudio que desea imprimir y presione el icono Memoria técnica en la barra de herramientas de la retícula de datos. Esto abrirá una vista previa del reporte donde encontrará todos los datos, criterios y fórmulas utilizados para verificar el diseño de la malla de tierras. La barra de herramientas de esta vista previa le permite exportar el informe, cambiar las vistas del reporte y navegar por las diferentes páginas del documento. También puede imprimir este reporte seleccionando la opción Reportes en el menú principal y después seleccione el estudio desde la ventana de filtrado.
Personalice el encabezado del informe si es necesario en el campo Nombre del informe. Para ver la información ingresada para el análisis, imprima el reporte de la malla de tierras desde la opción Reportes en el menú principal y luego seleccione Memoria de tierras. Esto mostrará una ventana de filtrado para seleccionar los estudios que puede imprimir. Seleccione el estudio resaltándolo en la lista y personalice el encabezado del informe si es necesario. Aquí puede ver un informe de alto nivel con los factores de cálculo y los resultados, así como la impresión del diseño. Puede personalizar los colores del diseño de la malla que son utilizados en la ventana de captura y en los reportes de impresión. Para cambiar los colores, seleccione la opción Herramientas en el menú principal y después Ajustes de sistema. En la ventana de configuración principal, seleccione la pestaña Ajuste de malla de tierras. Aquí encontrará dos columnas de combo boxes. La columna de la izquierda es para cambiar los colores utilizados en los reportes y la columna de la derecha para los colores utilizados en la vista de diseño o consulta. Cambie los colores de fondo, los colores de los conductores, las etiquetas de las cotas y las barras de colores de dibujo. Pulse el botón Aceptar para validar los datos y cerrar la ventana. Estos son los pasos básicos para manejar el módulo de diseño de malla de tierras de Sizer Electric. Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario o visite los archivos de ayuda incluidos en el software en la opción Ayuda del menú principal. Gracias por su atención y le recomendamos que vea los videos complementarios para la selección de conductores y selección de charolas y canalizaciones para un conocimiento completo del software Sizer Electric.